No, te decía que a mí me toca vivir los dos extremos. Me toca, por un lado, apagar fuegos o asistir a los Ujú, dueños en temas de agenda de ujú, alta alcurnia. Y ujú. luego también me toca, pues mandar coronas a sepelios de colaboradores. Entonces, pues sí, sí es entre los extremos de lo administrativo y de lo estrictamente procesal, hasta así como la vibra de la adrenalina, de la circunstancia, así que te obliga a improvisar y a resolver cosas que van saliendo en el camino. Pero ¿sabe qué, señor Salinas? Algo interesantísimo de lo que hemos estado vinculados usted y yo, digo, no usted y yo juntos, me refiero cada quien en nuestras biografías, pues el tema de la lectura. Y aquí con nosotros, Eugenio, hijo, nos va a contar unas cosas bien padres sobre todo ese tema, ¿no, señor Salinas? Y mira, pues ¿cómo estás, Eugenio? Para empezar, porque si no, Sí, no antes te que dejamos. nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, buen día, buenas tardes, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, es que si no dejamos de hablar nosotros, nunca vas a hablar tú, güey. Entonces, Y mi Julius, cuando agarra el micro, mi querido señor Salinas, ni que lo suelte. no, sí, yo soy más dosificado. Oye, Eugenio, ¿cómo estás? Fíjate, ¿quieres la verdad o quieres así No, la pues la política? neta, güey, Y pues las aquí cosas como son. Narramesta es de la neta. Sí. Bueno, vengo saliendo de una diarrea, jóvenes. Ay, Entonces, cabrón. este- esta cara no es de crudo ni de mal dormido, es pura deshidratación, pero Oh, ya, gracias, estoy mejor, gracias. Gracias Cura por la híjole. cruda, preguntar. sigue borracho, cura la diarrea. Digo, hay mantela, pero pues hidrátate. Bueno, agradecemos Hay que, la franqueza, mi estimado Eugenio. Eh, Supongo que cada vez que ibas a desaguar, te llevabas algún librito, ¿no? sí, pero era frustrante porque hay diarreas muy intermitentes, ¿no? Chingas, Que sí, te, ya que sé cuál es. permiten apenas media página, ¿no? El chiste es cuando vas a sentarte a tardarte. Entonces, media y por página. lo menos medio capítulo o algo, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, Pero La de, mire, señor la de Salinas, ayer, oye, la de ¿ayer qué ayer, pasó? Ajá. renglón, nada más. Pero no, ya estoy bien, gracias. Y disculpen este ataque de honestidad. No, pero está bien no, porque, no, porque pues nosotros bienvenido. estamos no en contra, porque también se vale, ¿no? De repente la diarrea mental, pero en estricto sentido, pues si hay algo que ayuda relativamente evitar la diarrea mental, pues es el leer, ¿no, señor Salinas? Sí, Sí, bueno, la lectura es una medicina, este, Totalmente. eh, y es un remedio casero también sobre todo para frenar la boca, güey. El problema es que a veces abrimos de más la boca y ojalá leyéramos más y muchas veces, fuésemos más capaces de leer, de escuchar, de poner atención. Este, y mira, y en eso debo reconocer que en la familia hay gente lectora, y lo digo Ujú, porque Eugenio es familia, y también ujú. usted, mi estimado señor Alejandro, y toda la comunidad de Gracias, Narramestos. señor. Somos una este, familia en la comunidad narramestiana. Somos sí, una familia y nos da diarrea como Eugenio, o sea, todos Exacto. sufrimos de lo Algunas mismo. veces nos da diarrea y vemos la casa de los famosos 20 minutos, pero bueno, nada más son 20 minutos. Sí, digo, lo tengo que reconocer y tengo que reconocer que eventualmente en algún momento de mi vida, y eventualmente lo sigo haciendo cuando me cae el TV y novelas digital, digo, Ingues, ahí le abro, hay unas para ver dos, tres chismes, pero no es la constante, señor Salinas. Entonces, qué bueno que en la familia haya lecturas de fondo Sí, hay lectores y lectura. y lectoras, obviamente, Sí. y creo que el que ha profesionalizado o ha convertido esta adicción en algo Ujú. comunitario es Eugenio. Eugenio Genial. tiene desde hace algunos meses, ya nos dirá él cuánto, de haber fundado un círculo de lectura muy Qué sui maravilla. generis por muchas razones. Entre ellas, creo que surge en un momento importante, que es el de la pandemia, el aislamiento, Ok. las dificultades para socializar, y a pesar de ello, y quizás precisamente gracias a ello, agarra Ujú. vuelo y encuentra una gran recepción en gente que comparte esta adicción. Pero además, creo Ujú. que la selección de lecturas que ha hecho Eugenio es una selección interesante. Se ha enfocado, y corrígeme, Eugenio, porque si no me voy de boca, en lecturas de autoras y de autoras que tocan temáticas muy intimistas, Ok. temáticas en las que se va desdoblando alguna circunstancia aparentemente niña y se va convirtiendo
en algo que va descubriendo o revelando realidades que ni siquiera se sospechaban al principio. Y no solo eso, sino además invita a las autoras y en ocasiones también autores, Arriaga, uno de ellos, un bestseller mexicano, pues ya estuvo en su círculo de lectura, y hay una oportunidad valiosísima de que el lector común y corriente, pedestre, mortal, tenga oportunidad de dialogar con el autor y escuchar su opinión y encontrar respuesta a algunas dudas o incógnitas que dejó sembrada la lectura. Entonces, en general, independientemente de que tengo todo el aprecio del mundo por mi primo, también debo decir que valoro mucho este esfuerzo porque le ha dado cabida a una adicción interesantísima y desde un ángulo bien interesante a la lectura. Y ya hice yo la reseña y quizás ya te quité el derecho de réplica, mi estimado Eugenio. Corrígeme si dije algo fuera de lugar, man. No, 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 nada más que eso, nada más que la verdad. Me encanta esto de compartir este tema con ustedes y confirmarme en esta idea de que a veces crecer es irle dando la razón a estas frases hechas que escuchábamos de jóvenes, de niños. En cuanto a mí me decían, no, es que los libros te abren mundos, ¿no? Te permiten alejarte de esa soledad, ¿no? Y encontrar en las letras de gente que no conoces, encontrar empatía, cobijo, abrazo, sorpresa, etcétera, ¿no? Y todas estas frases hechas que nos decían los adultos para acercarnos a las letras y que a mí me caían gordísimas, ¿no? Porque yo no era un niño lector, yo no era, de hecho, pues yo crecí casi todos mis veranos con Julio y con otros primos y yo notaba que esa era una diferencia y me daba un poco de vergüenza porque yo no era un niño lector, creo que tampoco fui un adolescente lector, eh, y nací en una familia de lectores, mis padres son lectores y lo siguen siendo, ¿no? Eh, pero siempre tiene que encontrar el ser humano, ¿verdad? A veces llegar a esas buenas costumbres o buenas prácticas a veces se llegan a través de malas experiencias, ¿no? ¿Y qué quiere Claro. decir? Que un día, a mí me sucedió así, ¿no? Un día encontré que esa frase hecha de que no hay otro gran amigo que un libro, de repente sí puede ser cierto, ¿no? Porque no sé si les ha pasado a ustedes que se les van como desmoronando algunas instancias, instituciones, amistades, relaciones, conexiones, trabajos, amistades en esta transitoriedad y de repente, pues tu libro lo traes, ¿no? Y dices, mira, mientras no se me olvide el libro en la casa, voy a estar bien, ¿no? O sea, parece un poco dramático, pero así lo fui viviendo yo y creo que a través de esa necesidad me hice lector, no a través de mi afán de conocer o de expandirme, ¿no? O sea, yo le sacaba la vuelta, leía más o menos lo que me recomendaban o a veces leía algo que hubiera estado yo apreciando en el cine y luego me enteraba que se desprendía de un libro, me iba al libro. O sea, funcionaba en ese sentido. Y tiene razón Julio, que en la pandemia es una coyuntura bien interesante porque tenemos más tiempo en casa, las librerías y muchos comercios obviamente comienzan a promocionar esta entrega gratis, ¿verdad? Me meto más en los libros. Y Julio aquí es mi padrino del círculo de lectura porque en esta idea de hacer un círculo de lectura vía Zoom, eh, siempre, ahorita que hablaban de los godines, yo fui un godín entrenado 20 años en una manera de trabajar, ¿no? Y no me nacía por temor o lo que fuera, tener un emprendimiento, como hoy le llaman, ¿no? Una idea y llevarla a cabo yo solito, ¿no? Como era convocar a una escritora, leer una obra y convocar al público en general a ver quién se sumaba, ¿no? Esa situación, digamos que para otra gente era muy práctica, a mí me causaba mucho temor. Entonces un día le solicité a Julio, oye Julio, ¿qué tal si nos vemos por Zoom? Porque estábamos encerrados todos, ¿no? Sí. Y Julio me anima y me dice, no, hombre, dale. Es más, hasta se tomó yo le agradezco mucho porque se tomó el tiempo de investigar las dinámicas de los círculos de lectura virtuales, porque yo no conocía cómo funcionaban, ¿no?
Entonces, bueno, esa es más o menos la historia de cómo nace el círculo vicioso de lectura, que se llama así, precisamente abordando este vicio maravilloso que es la lectura, que es esa sensación de que ya estás terminando el libro y ya quieres empezar el otro, ¿no? Y al Sí, mismo sí, sí. tiempo no quieres que se acabe, pero ya quieres empezar el otro, que es lo que nos pasa a los adictos, ¿no? De cualquier sustancia, en este caso, Sí. pues las letras, ¿no? Oye, Eugenio, ¿y qué cambios has visto en las personas desde que emprendiste, iniciaste este proyecto? En una dinámica que le hemos platicado muchas veces, mi querido señor Salinas y tu servidor, en torno pues, a esta vorágine, ¿no? De la información que nos rodea y de la poca selectividad, pues también es natural, somos un país muy poco instruido, muy poco formado en términos generales, y pareciera que al final del día se repite una constante en la historia de la humanidad, que es la lectura es para unos cuantos, la lectura es de élite, la lectura es para círculos muy pequeños, la lectura es de alta cultura, aunque esté abierta hoy día a quien sea y el acceso en honor a la verdad puede tenerlo cualquiera. Vaya, como que hay toda una fuerza por ahí, sobre todo en los medios digitales, como que orilla a que el consumo de la información y sobre todo en términos literarios se reduzca. Tú en lo particular, a partir del círculo vicioso de que lo iniciaste al día de hoy, ¿qué cambios, qué has visto en la gente? ¿Qué dinámicas se han presentado? Y si cabe decirlo, todavía hay ese gusto por lo que muchos de nuestra generación decimos por el libro físico, ¿no? Es decir, a ver, o sea, el palpar incluso hasta el aroma de la hoja, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia de la pandemia para acá en esta dinámica del círculo vicioso de lectura? Está padrísima esa pregunta, Alejandro, porque obviamente nace el proyecto para cubrir un poquito esta intención personal. Digo, yo creo que todas estas Sí, decisiones exacto. son, son Son para cubrir, personales. es más, hasta para un regalito al ego, ¿no? De que, oye, pues me quiero abanderar como un promotor de lectura. Claro, hay otras bondades, otros servicios que uno da, pero Ujú. en honor a la verdad fue, pues si ya estoy leyendo y leyendo y leyendo, pues qué tal si hago esto, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces, primero cubre esa necesidad del ego de abanderar algo, algo además que está asociado o que yo tenía muy asociado a un estatus que ya al ratito te platico que ya no lo tengo así, pero a un estatus de que, bueno, pues a lo mejor es una cara que no he dado porque he sido periodista 20 años, me he dedicado a escribir notas, reportajes, crónicas, y ahora quiero hablar de literatura. Yo no era un periodista de literatura o Sí. de escritura. Entonces sí respondió primero al ego, Ujú. al ocio, al ego, a todo esto, pero luego vinieron estos cambios que tú dices, Ujú. eh, que gracias a Dios vinieron sin que yo los viera venir, porque eso es la gran sorpresa, ¿no? Cuando inicias algo que de repente Sí, tienes, exacto. o sea, habrá alguna planeación, obviamente, para no sonar tan improvisado, pero de Ujú. repente los resultados te rebasan y dices, oye, mira, estoy descubriendo esto, ¿no? No te preocupes, este espacio de Narrame, este es el más improvisado que te puedas imaginar. Entonces, Por eso me siento, por eso me siento tan bien. Que- no, entonces, primero, pues no es un secreto que los círculos de lectura están constituidos en su mayoría de mujeres. ok. Eh, eh, Son las que más se inscriben, a mí me encanta, Alejandro, que por ejemplo, entre esos cambios que yo he notado, las lectoras de cierta edad, Ujú. eh, para no decir fechas, Sí. estaban muy acostumbradas a lecturas quizá de carácter romántico, heroico, Ujú. erótico, romántico, Sí, lo sí, que sí, sí. fuera. O sea, esta literatura emocional, es válida, muy, muy, muy válida, pero como decía Julio anteriormente, de repente las escritoras, sobre todo las latinoamericanas, creo que de todo el mundo, pero las que hemos abordado en el círculo de lectura, pues están ya montadas en otra percepción de qué es ser mujer ahora, ¿no? Claro. No, no son lecturas, a veces rayan en eso, pero no son lecturas de confrontación, ¿verdad? A mí no es como que vamos a tomar el tema del feminismo y nos vamos
a tirar al precipicio con ese tema y todos vamos a autoinmolarnos. No, no va por ahí, pero sí en una escritura no sé si más honesta, pero sí como ustedes, más abierta, más, pues venga, eso es lo Sí. que hay. O sea, la época de Corín Tellado ya pasó, o sea, Claro. Exacto, afortunadamente, exacto. afortunadamente, pero tampoco es así, Simón de Beauvoir recargado, Ah, ultra radical y con machete en mano, ¿no? O sea, exacto, hay como que, sobre todo lo que se valora es esa honestidad que planteas, ¿no? claro. Y entonces estas lectoras me encanta porque aceptaban y siguen aceptando que son libros a los que ellas no se acercarían si no tuvieran esta comunidad. Ah, qué padre. O que se acercarían, pero lo harían serían como estas lectoras de buró, ¿verdad? Que están leyendo Ujú. a la libro en donde se hablan estos temas, pero que no podrían platicarlos de manera tan abierta. Entonces, número uno es abrir ahorita decía Julio, sí, el lector escucha a través de su lectura, se calla un poquito la boca, pero en los círculos de lectura toma revancha, ¿no? Toma esa Wow, Sí. sí, réplica claro. y Sí. dice, pues va, ¿no? Va. Y me encanta que no se habla de la autora o del autor, sino se habla de los personajes, de la problemática, que es la excusa perfecta para hablar de mí, ¿no? O de lo que yo pienso, ¿no? A través de lo que siento que hace un personaje, pues me estoy proyectando y ese riesgo lo toman estas lectoras, ¿no? Ese riesgo de a lo mejor nada más a mi abogado, a mi sacerdote, a mi psicólogo se lo platico, bueno, pues hoy voy al círculo y lo Y platico lo y suelto. lo suelto y alguien más joven o menos joven que yo tendrá otro punto de vista, pero es un ambiente en donde la misma obra nos pone esas fronteras y jamás se torna algo personal, sino es pura experiencia, ¿no? O sea, el libro sí se termina o se convierte en otra cosa cuando lo compartes. Se termina de terminar, valga la Ujú, redundancia. Entonces, ujú. pues eso es algo fascinante. Ahora, de los libros en físico, yo sí, también esta es una confesión muy primitiva de mí mismo. Yo cuando me mudo a vivir solo, bueno, esta pared que ven ustedes algún día va a ser un libro. Este, y yo decía, es que a mí los libros en físico son una maravilla, ¿no? Porque yo no sé cuidar plantas, yo no sé cuidar animalitos, pero sé cuidar los libros. Entonces, pues llegar a una casa en donde estén los libros apilados, no necesariamente por orden alfabético ni por color, Sí, claro. no soy tan obsesivo, pero también es la compañía, es la presencia, es decoración, es son muchas cosas, ¿no? El libro en físico, yo no he leído libros en digital, más que uno en un Kindle donde no podía encontrarlo de alguna otra manera. Me gustó la experiencia, pero no me he salido de lo De los físico. físicos. Oye, Eugenio, y ahora que mencionas un poco y revelas motivaciones y toda la tramoya detrás de la iniciativa de este círculo de lectura, y entendiendo que hay una especie de catarsis cada vez que se tiene este encuentro con el autor y entre los mismos lectores con sus distintas lecturas del libro, ¿tú consideras, y también basado un poco en lo que nos confiesas también, lo que nos revelas, y que te agradecemos mucho por la confianza, de que los libros fueron un compañero, una compañía, en momentos en los que quizás hubieses querido o esperado alguna amistad o algún apoyo, bueno, y no estaba, pero estaba el libro. La Ujú. pregunta es, ¿podríamos decir que la lectura es terapéutica? ¿Tú le ves visos, independientemente de la temática, independientemente del género, la lectura alimenta, nutre, fortalece, reencuentra a la persona consigo misma o es una interpretación muy jalada? No, definitivamente estoy casadísimo con eso. O puede ser una bomba Molotov también, ¿eh? Sí, Bueno, sí, cierto, también puede ser una bomba, ¿verdad? sí, es que es bien interesante porque a mi conveniencia, sí, para mí sí es una terapia. Sí, es una ocupación maravillosa entrar a un libro y como dice Alejandro, a lo mejor me estalla en la cara o Sí. a lo mejor me decepciona, o a lo mejor me emociona al grado de querer conocer más acerca de la autora, del autor, pero definitivamente sí, para mí es una terapia, o sea, el ser humano, hablo de mí mismo, ¿verdad? Nada más en lo que a mí me toca,
Eh, y volviendo al tema o a la palabrita esa de madurar, es escoger en dónde invierto yo mi tiempo y mi atención, que son los dos recursos más importantes, ¿verdad? O sea, mi tiempo y mi atención. Eh, entonces, como quien apaga el celular porque va a entrar con el psicólogo o va a entrar a una junta o va a entrar a un Zoom y le quiere dar tiempo y atención. O al motel, cabrón. O al hotel, Sí. porque le queda tiempo y atención a esa persona con la que se Sí, mete. El libro también, ¿no? Es una terapia, es pasar el claro. tiempo, confirmar lo que uno venía pensando desde niño y saberse otra vez que no estás loco. O al contrario, ¿no? Decir, híjole, si no me lo hubiera dicho esta persona, a quien admiro a través de sus letras, seguiría yo montado en una creencia que ya no me está sirviendo, ¿no? Entonces, pues como cuando los analistas, psicólogos, psiquiatras, guías espirituales te acomodan de una manera Ujú. tan incómoda, pero que lo aceptas porque está la evidencia frente a ti, ¿no? Entonces, es una terapia amable, ¿no? Es una terapia escogida. eh, Cuando entras en este círculo de lector que, que no te explicas por qué no, repito, por qué no puedes salir de tu casa sin un libro, ¿no? Sin tu Ujú. dosis, porque no hay red social a mí, no hay red social que aguante yo tanto, me abruma muchísimo. Me, sí me declaro muy clavado en ello, no soy una persona que no consuma redes, pero hacer una fila de banco, yo soy de los antiguos que todavía van a los bancos a hacer filas, o en el súper, o sea, Nos reímos, mi querido señor Salinas y yo, porque hacemos lo mismo seguramente, señor Salinas, ¿tampoco no, no? Sí. Y Yo lo ya peor en de todo, carrito, yo el súper ya en carrito, güey. no, 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 totalmente, y literal, o la fila de banco, y Sí. mientras, o esperando algún transporte, toda chinga, la gente, perdón, querida comunidad, sí, celular, y uno como pendejo con el libro, ¿no? Sí, sí, Pues, sí. bueno, dices, no, aunque chiquito y todo, uno no va a traer el Leviatán, ni mucho menos, ¿no? Sí, El pero, o la fenomenología del espíritu, ¿no? De Hegel, ¿no? Ladrilloteca. No, 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 algo de bolsillo, pero hay uno como, y dices, bueno, no por hacerse el diferente, sino simplemente por decir, bueno, pues cada quien sus gustos. Oye, Alejandro, eso está bien interesante porque ahora Ujú, con el trabajo yo, pues ujú. obviamente como buenos godines compartimos algunas comidas entre semana Ajá. y, y yo voy con mi libro, ¿no? Entonces, pues sí, converso y platico y me entero de cosas, pero estoy clavado en mi libro, ya me conocen, me respetan, pero me he dado Me cuenta, respetan, porque sí es cierto. Luego uno es sujeto de buleo por esas madres, güey. Qué mal, ¿verdad? Totalmente. Qué Perdón la injusto. no, interrupción, Sí, sí, decías, sí, sí, sí. sí, sí. que no, no Ah, lo molesten, en verdad, está el güey con el libro, ah. pero fíjate, me he dado cuenta, a lo mejor es una percepción mía equivocada, pero bueno, así lo he visto yo, que está más normalizado, está más popularizado, es más normal, más llevadero la gente que está en su celular y no conversando a la gente que está en un libro metido junto con otras personas que están comiendo, ¿no? O sea, fíjense cómo cambió un poquito el paradigma de que qué raro, ¿no? O sea, te permito estar en el celular, se vale, pero estar en el libro ya parece a veces una exageración, ¿no? O sea, eh, O se pero ve bueno, como pose, ¿no, Eugenio? O sea, sí, vaya, aquí Julio y yo, mi querido señor Salinas y yo, vamos, no estigmatizamos a nadie. Sí somos muy críticos de la realidad, incluso el sentido de este espacio es precisamente ver el lado B de las historias, es decir, la otra cara de la moneda que regularmente se presenta en los temas. Vaya, la pretensión no es decir todo tiempo pasado fue mejor o tal práctica es mejor. No, 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 no. Entendemos perfecto que, bueno, pues hay que entrarle a la red social, pues hay que entrarle, o sea, hay que conocerla. Si hay que entrarle a la inteligencia artificial, bueno, pues hay que entrarle, hay que conocerla. No obstante lo cual, quita el hecho de un aspecto muy concreto y quisiera apuntalar hacia ese aspecto contigo, Eugenio, el tema de la conciencia. Es decir, la manera en cómo uno enfoca la realidad que se nos presenta alrededor, de la manera en que como tú la tomes, porque hay tantas realidades como personas existimos, ¿sí? Ujú. Pero hay un hilo conductor que es la conciencia, es el enfoque, es decir, a ver,
Si estoy claro que estoy viendo la chingada Casa de los Famosos, estoy claro que es una basura, güey, que me estoy entreteniendo, güey, que me vale gorro y quiero pasar, desprenderme 10 minutos de todo este rollo, pero estoy consciente que estoy viendo la Casa de los Famosos, que es una basura, ¿sale? Pero hay conciencia, ¿sí? Claro. No asumir que la Casa de los Famosos es la pretensión de lo que yo quiero en la vida. Ahí es donde ya perdimos el foco, ¿sí? Sí. La lectura eventualmente, aunque pareciera que no ocurre lo mismo, ¿no? Porque hay una conexión hacia la fantasía, hacia el tratar de atrapar toda esa realidad de un autor en la cual hay una identificación de quien lee frente a los personajes, es decir, quiero, no, hay una conciencia, o al menos apelaríamos a que existiera una conciencia, es decir, la ubicación, es decir, esto de qué hacia dónde. En ese sentido, Eugenio, en la experiencia que has tenido en el círculo vicioso, ¿sí? Que me encanta el nombre, además está sensacional, ¿sí? La manera en cómo percibe tu gente con quienes has tocado piso, tanto con quienes comparten la lectura como con los referentes. Nos mencionas que entre otros has tenido a Arriaga, ¿no? Y hablar de Arriaga estás hablando finalmente de un extraordinario referente contemporáneo, ¿no? Se ha horizontalizado el tema de la lectura. Antes era, no, a los tótems, las vacas sagradas y la chingada, no, ahí viene, me acuerdo en sus tiempos, no, ahí viene el gran maestro X, ¿no? Y vaya, poco faltaba para la chingada alfombra roja, que en lo particular siempre he sido crítico de eso, ¿no? Hoy esa parte de la conciencia frente al libro, frente a lo que significa y sus repercusiones, podríamos decir que sí está más presente o seguimos reproduciendo ciertos esquemas anteriores en cuanto a esta distancia entre el experto, entre quien lee y la realidad misma de la cotidianidad. Sí, bien interesante, porque sucede como en muchas otras, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Yo no veía Fórmula 1, Okay. no, y ni con Checo, ni sin Checo, ni nada, ¿no? Tuvo, sí, o sea, no, era un universo, un mundo ajenísimo a mí, pero le tuvo que empezar a gustar a mi hijo. Tengo un hijo de 16 años en donde me empezó él a buscar a la Fórmula 1, ¿no? Con todo lo que representa la Fórmula 1, que también es un deporte, digamos, Élite, punto. exacto, exacto, ¿no? Y yo pues tengo el mismo carro desde el 2016, ¿verdad? No le subo a más de 130, entonces no soy un hombre de Si no velocidades. eres target, cabrón, de la F1. No, Claro, Ni yo, claro. Ni yo, pero ni bueno, sí. yo. Entonces, o sea, no sería yo a lo mejor un perfil de hombre que se levantara en la mañana a ver el premio de tal lado, ¿no? Una vez que me acerqué me di cuenta que había mucha gente que le gustaba ese deporte, ese mundo, esa otra realidad, ¿no? Que para mí era nueva. Y de repente en el trabajo ya veía yo la gente que traía su camiseta de Checo, o ya veía a alguien que estaba publicando eso, ¿no? Entonces me di cuenta que sí, que había Fórmula 1 y que había mucho público. Yo pensaba que en México no había tanto, aun cuando hay un premio en México. Con la lectura me empezó a suceder igual. Al principio sí te topas mucho esta reacción que tú dices, Alejandro, de te levantan la ceja, porque sí está a veces asociado con una pretensión, ¿no? Sí. De intelectualizarte. Y está también esta creencia de que ya nadie lee y de que es una industria que poco a poco va a desaparecer y que es para cierto público, cierta gente, etcétera, ¿no? Que ya va de salida. Una vez que me empecé a interesar, en la maestría donde yo estudiaba, había una chica que en su canal de YouTube comentaba libros. Y a mí eso, como Checo Pérez, yo no lo tenía en el radar, ¿no? O sea, Claro. madre. Y veías la cantidad de gente, de jovencitas y de jovencitos que arrastraban esas historias y dije, no, o sea, he vivido yo montado cómodamente en decir, no, pues la lectura va de salida, ¿no? Eh, Creo que sí se ha emparejado el piso. Creo que sí, la misma gente que acude a mi círculo o al nuestro círculo de lectura encuentra que ya se siente más cómoda hablando entre Claro. lectores, que no necesitas saberte la palabra rebuscada ni la biografía del autor o la autora, pero que todo tiene que ver con la experiencia.
de cómo entraste, te mantuviste y saliste del libro, ¿no? Ahí le pegamos nosotros, al menos en nuestro círculo, le pegamos a cualquier aspiración a mamonear, ¿no? O a etiquetar. Sí. Y de repente también, o sea, vas a las ferias del libro, ves todo este movimiento de gente, ves todo este interés, independientemente si van a pasearse nada más o van a cargarse de libros. Es maravilloso, yo no lo tenía en el radar, ¿no? Entonces, ya he participado, por ejemplo, en esta feria de Monterrey y descubro que el que se tenía que acercar era yo, ¿no? Había todo un movimiento, había toda una tendencia, el único que no estaba era yo, ¿no? Entonces ya estoy y cada vez quiero estar más y entonces pues sucede lo que nos sucede cuando nos encanta algo, ¿no? Que te empiezas a juntar con gente, empiezas a hablar con gente que trae lo mismo y sigue siendo el mismo vato, me explico, porque, o sea, en el cascarón, en la forma, eres el mismo vato, aunque después llegan, por ejemplo, a mí mis amigos, me decían, oye, ¿tú qué onda, güey? O sea, ¿realmente los lees o los compras? Sí. ¿Lees la... Sí, sí, sí. Oye, ¿qué andas haciéndole ahí al pinche mamón? Sí, o sea, Sí, o no se nos salió después. Sí, era repedote. No, ¿a poco no, no? No. Sí, era repedote. Oh, güey, que pues también leo, cabrón, ¿no? O sea, la etiqueta. Sí, mira, sí. la gente te puede perdonar muchas cosas, pero no, una que no te perdona es que te vaya bien económicamente Qué y chingada, otra, cierto. otra que cambies tus prácticas, o sea, tus juicios, tus actitudes, tus actividades, de Híjole, eso repente no es te perdonan, ¿no? Y te dicen, cañón lo que dices, es cierto. Pero pero bueno, en cierto modo yo puedo Es decirlo cierto. porque tengo autoridad sobre la materia. Conozco a Eugenio, quizás no era un lector empedernido en su infancia, o en su juventud, cosa que no me consta del todo, pero sí siempre noté en él una vena literaria y sí le agradaban ciertas lecturas y sí se acercaba a ciertos autores y sí comentaba sobre ciertos temas de carácter literario, lo cual a mí me invita a pensar que en realidad era cuestión de tiempo para que aflorara esta pasión que ya Claro. traía, porque además no es en sí mismo leer, sino es la manera en la que interpretas la realidad, y la manera de interpretarla, pues algunos es muy lógica y numérica, en otros es más literaria, más lírica, y creo que Eugenio tiene mucho, muy desarrollado eso desde muy chavo. Y ya este círculo de lectura viene a ser la materialización, si me permites esta pequeña biografía no autorizada, de esa pasión por la vena literaria. Y todo esto lo digo como introducción a la pregunta. El hecho de que estés consumiendo, y lo digo en el buen sentido de la palabra, leyendo libros y libros y libros, no te está acercando poco a poco al momento en el que no dejes de ser, sino que además de ser lector te conviertes en autor. ¿Tienes en proyecto algo? sí, esa es la gran pregunta de todas mis mañanas y todas mis noches, ¿no? Y ahora, y ahora tú cuándo, ¿no? Voy a hacer un paréntesis ahí para que no se me vaya el recuerdo. Uno de los primeros libros que yo tuve y que aún tengo es uno de Horacio Quiroga que me regaló Julio. Bueno, no sé si me la regaló, me lo prestó y tengo como Ah, 40 tú lo años con él. tienes, cabrón, ya revuélvemelo. Y ¿Sabe qué, señor Salinas? Perdóname la pausa, querido Eugenio, pero aquí este espacio es muy claro en ese aspecto. La cultura no se roba, se expropia. sí, Entonces, Ándale, lo que eso. hizo Eugenio está perfecto, ni sí, modo, expropió. Así es la cultura. ¿O no, querido Eugenio? Coincido, coincido. sí, totalmente, porque aparte Julio me acercó al veneno, y pues, ¿qué quería? Julio me narraba, me Ajá. contaba los cuentos que él leía. Entonces, eso lo convertía pues en un audiolibro, ¿no? Con sus ediciones mentales propias de Julio, pero yo me fascinaba la manera en que él me contaba estos cuentos y terminó prestándome el libro y me lo terminé yo robando, por ahí anda. Y, y, y tiene razón, conecto con la pregunta, ¿no? Tiene razón, siempre me interesaba este mundo de ficción, de imaginación, de creación, pero creo que siempre hay un enemigo, al menos que yo he detectado, que es la indecisión y a veces marmoleada con la pereza, ¿no? O sea, de que, no, hombre, sí me gusta, pero de aquí a que
lo agarro el libro y es un placer que lleva tiempo, que se cuece así con tiempo, que vas, y que al principio traes un ritmo y quisieras ir más rápido y a veces no retienes porque también al principio de todo lector, creo, pues trabajas con la retención, ¿no? De que en qué me quedé ayer. Pero ahora que ya tengo esta dinámica de ser un lector vicioso de las letras, viene el encuentro a lo que me pregunta Julio. Bueno, decía Paul Auster, ¿no? El escritor o la escritora es una persona que da y da y da y vuelve a dar y luego da y después da y se la pasa dando, ¿no? Y sí, parecía que el lector es esta persona que va recibiendo, va recibiendo, va recibiendo. Y a veces, sí, claro, tengo esta intención de dar, ¿no? De completar este circuito tan maravilloso que son las letras. Y tengo ahí en mi computadora, en el escritorio de mi computadora, tengo un proyecto, sí, de un texto que he estado trabajando, eh, con este afán de a veces también cómo trabaja nuestro ego maravilloso, ¿no? De decir, pues yo también tengo algo que decir, ¿no? Yo también tengo algo Claro. que quiero dar, que quiero compartir, que quiero poner a correr la bola, ¿no? Y entonces sí, sí quiero publicar. Creo que parte de esta lectura compulsiva es parte de un entrenamiento, ¿no? De, de ver, porque luego también te haces, no sé si les ha pasado a ustedes, que te haces tan lector profesional que empiezas a querer cambiar el destino de los libros que estás tú leyendo, ¿no? O sea, yo le modificaría esta Ah, actitud, sí. esta decisión se me hace fuera de lugar o aquí sí me volvió a sorprender, pero el final, y es parte de esa voz que quiere ya manifestarse, ¿no? Como de escritor también. No, y está todo dar eso porque finalmente tiene que ver con esa retroalimentación que tú bien mencionas, Eugenio, ¿no? Y que el libro, formalmente hablando, cuando uno lo lee, ya no es del autor, es de uno mismo, Claro. y cuando lo hace uno propio, pues desde luego le imprime esa biografía. Digo, Correcto. yo me acuerdo una anécdota de un sujeto en los, creo que eran 50, 60 del siglo pasado, obviamente yo todavía no nacía, la leí posteriormente. Bueno, también no caer al grado, y si sí, pues ¿por qué no? Todo depende, ¿sí? Recuerdo de un autor italiano, Giovanni Papini, que quería reescribir la Biblia. Decía, no, la pinche Biblia está mala, hay que reescribirla. Decías, órale, qué aventado. Pero pues estamos en una época de saber, éntrale, ¿no? Y ya veremos si me convence o no, o sea, ya veremos si tiene la estructura o no. Había momentos que cuando este sujeto lo dice en su momento, bueno, lógicamente sonaba un hereje, ¿no? Entonces, hoy tengo la impresión que corremos con la enorme fortuna de estar en un tiempo en el que todas esas antes herejías, antes atrevimientos que tendrían como consecuencia la quema o la crucifixión, hoy ya no lo son tanto. Entonces, simplemente hay que pues, experimentar, y ya sea que se encuentre uno en la comunidad que lo arrope o el lector que lo reciba, o no, ¿sí? Claro. En ese sentido, dentro de lo que tú has visto en este proceso, hay algo que en lo particular, más que me inquieta, me llama la atención, dada precisamente la enorme proliferación, llámese desde podcast, llámese desde autores, llámese, digo, basta recorrer Instagram y 200 promociones de haz tu libro en 10 días, escribe tu libro en 20 minutos. Dices, güey, o sea, qué manera de engañar, ¿no? O sea, vaya, pero hay esa oportunidad. Hacia donde dirijo esto es, en tu perspectiva, ¿dónde se encuentra la calidad artística en materia de lectura? ¿Dónde la ubicas tú? Más allá de un juicio personal o que puede ser tú, Eugenio, que tú tienes una experiencia acumulada en esto, ¿dónde enfocarías esto que también es importante, ¿sí? Que es la calidad en la lectura, no solo la lectura, en la producción literaria? ¿Dónde lo ubicas? Bueno, yo creo que algo de lo que he aprendido, Uh -huh. no en carne propia, sino en la Uh -huh. gente que he conocido que ha publicado y que se ha atrevido antes que yo a publicar, Uh -huh. me brota la figura del editor, ¿sí? Okay. Antiguamente
antiguamente hablo de 4 o 5 años atrás, no tan antiguo, Ujú. yo tenía esta creencia de que la escritora, la autora, el autor, eh, se autogestionaba esta calidad de la que tú dices, ¿no? Y Ujú. que era mucha chamba, que era sentarse, escribir 3, 4, 5 horas al día, y que la obra salía y que el editor o el corrector era esta figura que ponía acentos, comas, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora creo que funciona, no creo, ahora sé que funciona y que esta figura del editor es híjole, se me viene la palabra, no sé si es la palabra, pero este esfínter, ¿verdad? Que va modulando. A propósito de diarrea, Pero- chingas. Traigo, oye, traigo muy presente. Así es, sí, sí. Sí, la diarrea puede determinar muchas producciones prolíferas u otras que no lo sean tanto, ¿no? Claro, te suelta o te contiene, ¿no? Ándale, totalmente. Chingado. Pero bueno, el caso es que creo que por ahí es, ¿no? O sea, el atreverte a tallerear tu obra, el atreverte a montarte en una especie como de sinodal, de editor, que asumo yo tendrá esta autoridad artística de ir midiendo la calidad en cuanto a la coherencia, la congruencia, el uso del lenguaje, ¿no? La no Ujú. repetición, el objetivo del libro, que no se desparrame, que no sea así como eh, pues sí, un rompecabezas sin armar, etcétera. Ujú. Creo, creo que depende mucho de ahí, ¿no? O sea, y lo digo yo porque les ha de haber pasado a ustedes, sé que Julio también escribe mucho. A veces uno cree que está en una producción tocada por Dios, ¿verdad? Una producción literaria escribiendo y al día siguiente lo lees y dices, ah, la madre, o sea, me doy un poquito de vergüenza, ¿no? O al contrario también, Al te contrario, qué encuentras, chingón estuvo. sí, estuvo muy bien y aunque yo lo escribí, entré en una dinámica de no reconocerme y creo que ahí hay algo, ¿no? Entonces, como bien decías tú, la calidad puede ser, sí, muy subjetiva, Ok. aunque también hacia el ojo común, ¿verdad? Hacia el ojo más objetivo, pues sí hay obras más eh, bofas, digamos, que Sí, otras. sí, sí, pedorras, güey, que dices, no, esta madre está horrible, güey, ¿no? Bueno, pues también se vale, cabrón, ¿no? O Claro. Sí, sí, sí. sea, hay Sí, quien hay. ve, hay quien ve a Ramesta diciendo, man, qué chingón es el señor Salinas, cabrón, ¿no? Y otros que dicen, no manches, güey, otro podcast No, para más, cabrón. nada. No, Pero no, ya no. tenemos comunidad, ¿o no, señor Salinas? No, sí, tenemos comunidad, pero los méritos de esta comunidad descansan sobre sus hombros, mi estimado señor Alejandro. Ya Yo, gustó. yo Es soy el sus autor de hijos esta de fechoría. titanes, y Yo, usted yo es me un titán. deslindo. No, hombre, ¿qué te pasa? Oye, Eugenio, ya entrando en materia, ya que hablas sobre los Ah, chinga, ¿que no méritos, estábamos en materia? eh, en Llevamos otro casi una tipo, hora hablando de... no, en Yo materia, dije, déjeme terminar ah, de hablar, señor Alejandro, en Ahora sí, materia artística, del ahora sí, juicio, el pon a acabar. juicio ok. de la materia artística de los libros. A ver, ya entrando en la materia del juicio, del análisis del mérito artístico de una obra, dicho de otra forma, Ujú. en la que vale la pena y la que no vale la pena, ¿cuál sería tu top 3, tu top 5 de los Esa libros está que buena. más te han llegado y que tú recomiendas a ciegas? Dices, no, mira, independientemente de lo que tú quieras leer, no te puedes Ujú. perder tal o tal, que puede ser un libro, puede ser un autor. Sí, qué bueno que lo aterrizaste en autores, porque creo yo, a veces confío, es tan variable, ¿no? A veces Y hay un autor o autora que tiene el gran libro y lo demás no es tanto de nuestro gusto, o al revés, ¿no? Que es uniforme el o gusto, perdón ¿no? la interrupción, Eugenio, también las edades en las que uno los aborda, güey, ¿sí? Sí, Claro, sí, 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 eso es O cierto. totalmente. sea, hay libros Sí. que yo en los 20 decía, wow, y que hoy Ah, lo vuelvo a sí, leer y y ahora dije, ya la no. madre, esto me prendió, o a la inversa, ¿no? Sí, sí. Sí. A mí, por Ujú. ejemplo, mexicanos me encanta Ibargüengoitia, me fascina. Son Sí. libros que, independientemente de la edad, lo que decía Alejandro, he entrado en los 20, 30, entré en los 40 en libros de él. Es el único autor, creo, salvo me esté equivocando, que he leído todo lo que alcanzó a publicar. Y sí me declaro un gran seguidor de Perdón. su tipo de narrativa, ¿no? Y Ujú. acabo de leer el último de otro autor, aquí lo tengo, Juan Ujú. José Millás. Ok. Él
que admiro mucho su trabajo como periodista también, pero como autor me parece, ese sí, sin afán de verme tan fan, esos son sí los libros que yo compro a ciegas, ¿no? Que digo, Ok. me, va, me El que vale madre, sea. yo de él sí soy un lector incondicional, ¿no? Porque tiene esta manera de congeniar, de comulgar, de un maridaje maravilloso entre la realidad nuestra de cada día con la realidad interior de cada quien, ¿no? Y cuando rebasa la imaginación a la realidad y nunca lo sientes forzado, me explico. Nunca ves la línea, la costura donde dices, ah, ya, como decía Ya mi se papá, mamó. Julio, ya empezó la mafufada, ¿no? O sea, no. O sea, O cuando, como dice, como es, ya empezó a mamonear, güey, Ya ¿no? sí, Dices, no, ya, ya, sí, sí, ya, sí, ya estoy en esta parte que le encanta a mi jazz, ¿no? O sea, te toma de la mano y te sienta y qué ya estás padre. ahí. Y de mexicanas me gusta mucho Liliana Bloom, de Durango. Me gusta mucho ella como es una escritora que también le compro todo, Ujú. le compraré todo porque tiene una manera de escribir lo rudo, lo crudo, lo violento, Y súper duro, ¿verdad? lo vergonzoso de una manera en la que no te puedes despegar, ¿no? O sea, te da hasta cierta culpilla seguir leyendo, pues es que no puedo. Y al mismo tiempo sale, o sea, se aleja de todo morbo, ¿no? Es algo, es un equilibrio eh, que me encanta, ¿no? O sea, sí estás obviamente por cierto morbo, pero no es el morbo lo que estás nada más reproduciendo, ¿no? Es hacia dónde te están llevando las decisiones de sus personajes. Entonces, un poquito en esa pregunta me voy mucho por los autores. A veces, claro, también hay que dejar que nos sorprendan nombres que no conocemos. También Mm. tengo que decir que a veces soy ese lector de portadas. No sé si les ha pasado que compro Sí. Totalmente. nada. Dices, esto no lo voy a revelar más que cuando venga Julio y Alejandro, pero he comprado libros por la portada, güey. ¿De qué, Sí. perdón? He comprado libros por la portada Ah, también. Por sí. pura Ah, portada, bueno, sí. Yo Ya, también. me ya, confieso a igual, veces, sí. a veces sí te cumple la portada, ¿no? A veces sí cumple, sí, 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 sí. No, o hay libros horrendos, ¿verdad? De portadas cero atractivas. Por ejemplo, este Bolaño tiene los libros, no me gustan, tienen portadas espantosas, pero entras a un libro de... Y es otra cosa, sí, claro. Oye, Eugenio, para ir ya perfilando el cierre, que lamento porque, híjole, son temas que yo sé que a mi querido señor Salinas y a mí nos podemos pasar horas y horas conversando. Justo ahorita, que, precisamente tomando como pie esto que te preguntó mi querido señor Salinas, a veces ocurre en las personas, y me confieso dentro de ellas, que lógico, ¿no? O sea, si yo conozco del universo literario menos del 1%, híjole, yo qué más quisiera conocer lo más que se pudiera. La verdad es, me pasa como cuando estás, valga la analogía, en Sambo, ¿no? Si dices, voy a huevonear y quiero ver una revista, y ves el altero y hay 200,000 revistas, y en lo que ves portadas ya llegó la esposa o el niño, ya vámonos, y no tomaste ninguna, cabrón, ¿no? Entonces, hay hoy día N cantidad de autores, afortunadamente. Yo tengo la impresión que hay mucho, mucho por todos lados, pero difícilmente de conocerse, o no han llegado a cierto espacio o a ciertos canales de difusión, o algo pasa, ¿sí? Pero como que ese tema de la promoción, o incluso la propia venta en el mejor sentido del término, como que queda de ver algo. Entonces, dado que esfuerzos como el tuyo, que desde luego celebramos, y que ojalá no, o sea, que no fuera el único, que hubiera N círculos de lectura, que esa sería la extraordinaria intención, pero qué bueno que hay uno como el tuyo. En tu opinión, ¿qué le hace falta dentro de lo que has visto para que haya más lectores? Tenemos la FIL, me queda claro, es un evento extraordinario, pero es una vez al año, ¿sí? Entonces, me da la impresión que falta más, una de dos, o difusión, o espacios, o capacidad de venta en el mejor sentido del término. Para ti en lo particular, ¿qué haría falta para que todos estos autores, independientemente de calidad, pero que ya están en la palestra, pudieran llegar a más gente? Sí,
pues tiene que ver, yo creo, también con estas reglas del consumo, ¿no? O sea, Ok. nos toca a nosotros, a ustedes también, o sea, porque son medios también, y me toca a mí eh, invitar al consumo, ¿no? O sea, que Totalmente. hay ya esta necesidad de leer a través de círculos de lectura. He conocido gente maravillosa que se atreve, y digo, se atreve a montar una librería de viejo en su casa, sus sábados en la mañana, o de perdido ahí en un cuartito de su casa, y de repente lo combina con jueves de música, ¿no? Entonces ya la gente va y se echa la copa y de repente ya está observando un libro, ya se lo lleva. eh, las casas editoriales grandes se pusieron a ver que los círculos de lectura virtuales éramos la gran oportunidad para Claro. acercar lectores, ¿no? Entonces también de repente, pues te acercan las novedades, ¿no? Y eso ya es un agradecimiento que dices, bueno, Claro. pues ya voy a empezar no nada más a escoger los libros por la portada o por los nombres o las reseñas, sino también porque me están acercando novedades. Yo procuro mucho también en este círculo incluir gente que tiene la ópera prima ya a la venta, ¿no? Y que dices, bueno, vamos a hacer esta labor de promoción, ¿no? Porque está la persona recién publicada y pues vamos a ver de qué se trata el libro, ¿no? Vamos a platicar de este libro. Eh, entonces yo creo que nos toca encariñarnos, acercarnos al consumo y que después las otras cadenas, ¿verdad? O los otros eslabones vayan trabajando en que se den cuenta que hay consumidores, ¿no? Eh, sí creo y estoy de acuerdo contigo, es todavía el esfuerzo es muy pequeño. Todavía el año pasado fue el primer año en donde el TEC de Monterrey instituyó a un comité especializado en la Feria del Libro. Antes lo hacían así como no quiero decir que mal, pero lo hacían como que, bueno, vamos a juntar un grupo de los que ya trabajamos en el TEC y nos vamos a enfocar en la Feria del Libro un ratito, ¿no? No, o sea, ahora vamos desde meses antes a constituir un equipo enfocado solamente en la Feria del Libro. ¿Por qué? Porque es nuestra carta grande del fomento y el consumo de la literatura, ¿no? Entonces, ahora me dio diarrea por la nariz. Este, Entonces, pues es esta empresa, ¿verdad? Ok. De fomentar el consumo, ¿no? Y una vez que empiezas a reseñar libros en redes sociales, el mismo algoritmo te ofrece otra gente que está también En eso. haciendo, ¿no? Y es puro ganar, ganar, ¿no? Ahora bien, una de las grandes frustraciones de todo lector es que no, como bien dices tú, no nos va a alcanzar la vida, Alejandro. No. No, O sea, no nos va a alcanzar la no hay vida a leer. manera. Oye, no nos va a alcanzar la vida para leer todo, porque eso es una ambición desproporcionada y absurda, pero sí nos va a alcanzar la vida para elegir bien lo que más nos gusta y nos Esa es haga mi sentir intención. plenos y nos haga crecer. Y De creo acuerdo. que este programa, mi señor Alejandro, mi comunidad Narramestos, fue una excelente elección, Sí, por cara. la calidad del invitado y por la calidad de la ¿Por qué conversación. tenía escondido al primo, señor Salinas? Debió No, estar con lo tenía nosotros muy ocupado. desde la primera temporada, debió estar con nosotros. No, lo vamos a tener más seguido, si me lo Sí, permite, por mi estimadísimo favor. Eugenio, lo vamos Es que a tener más seguido, ¿eh? está resentido porque tengo su libro de Horacio Quiroga. No, No, yo soy muy respetuoso de las diarreas ajenas y dije, no deja que y se de las recupere. expropiaciones, ni modo, así es la cultura. No, ya sabes, Eugenio, que ya tenías tu derecho de piso en este espacio, ahora lo tienes declarado, oficializado. Con todo Gracias. gusto aquí tienes a tu casa con la comunidad de Narramestos. Te felicitamos por el esfuerzo, te Sí, sí, invitamos a que lo continúes haciendo, vamos a hacer nosotros promoción de tu círculo y estaremos exacto. muy atentos al momento en el que decidas lanzar alguna de tus obras, la primera obra, tu ópera prima, para promoverla, conocerla y leerla. Ojalá sea pronto. Por lo Gracias. pronto ya tienes lectores en puerta, haciendo Exacto. fila y seguramente no somos nada más nosotros, sino mucha gente que te conoce. Muchísimas Gracias. gracias. No sé si quieras añadir algo, mi estimado Exacto. Eugenio, algún Nada, mensaje de cierre. pues agradecerles muchísimo la invitación, el momento. Me la pasé muy, muy bien.
Si por ahí quieren recomendar mis redes sociales, Eugenio GL en Instagram, ahí pueden tener información del Círculo de Lectura. Nos juntamos los últimos miércoles de cada mes y están los autores invitados. Lo único que tienen que hacer es comprar el libro, respondiendo a lo que nos toca, que es consumir, ¿verdad? El libro, ya sea de manera digital o en físico, disfrutarlo todo un mes y reunirnos el último miércoles a platicarlo. Esa es la dinámica. No tiene costo, pero sí le invertimos mucho corazón, entonces están todas invitadas e invitados, y muchas gracias por esta conversación. Me encantó estar en Narra Mesta. Que por cierto, me encanta el nombre, me encanta el nombre, me gusta mucho. Gracias, Eugenio GL en Instagram, señor Salinas. Sí. Hagamos el esfuerzo, ya déjese de cosas y caigamos de un día ahí al círculo vicioso de lectura de don Eugenio Guzmán. Pero querido Eugenio, con que desde luego con la promoción del episodio y en general vamos a impulsar esto, que estoy cierto que mi querido señor Salinas y un servidor tenemos plena convicción que independientemente de todo, de que exista Casa de los Famosos y Niurkas y la chingada, hay que también leer, y mientras más leamos, yo tengo la pequeña impresión, que algunas cosas pueden mejorar y que podemos ser mejores personas y tener una mejor humanidad. Pues hay que entrarle, señor Salinas. Gracias, querido Eugenio. Gracias, señor Salinas. Oiga, y vámonos, que ya nos vieron. Vámonos, que ya nos vieron. Un abrazo, mi estimado Eugenio, un abrazo, mi estimado. Gracias, un abrazo. Saludos. Gracias.